Yo en el año 92, en enero, febrero, fui por primera vez a Uruguay, precisamente a Montevideo, y una de las primeras cosas que hago es meterme en las disquerías, que todavía se vendían discos de vinilo, o el disco de Canario Luna, alguno de Citarrosa que había ahí, y los que más prevalecieron, los que me interesaban, los del Sabalero, y me llamó la atención por la tapa y por el nombre, Entre Putas y Ladrones, y sin escucharlo me lo traje. Cuando llego a mi casa lo empecé a escuchar y me impactó tanto el disco que lo escuché todos los días. le dio una interpretación tan genuina, tan buena, tan fuerte, que yo no podía creer que no fuesen de él las canciones. La firma que decía en la contratapa del disco, todos los temas decían Higinio Mena, yo pensaba que era un seudónimo más de Carvajal. En el año 95 él viene a dar un recital a Buenos Aires, presenta La Casa Encantada, y después de La Casa Encantada continúa el show con canciones de Higinio, y ahí empieza a hablar de Higinio. Y ahí me di cuenta que era otro tipo, que realmente existía, que era otra persona, y empezó a cantar algunas de esas canciones del disco. Era una cosa que me había impactado profundamente. Las canciones, la interpretación desde ya, pero además la historia de las canciones, la poesía, la fuerza que tenía esa poesía, esa del Perico Alcazotro, carajo, no hay más ley que la de abajo, pero la del Tío Santiago, cuando dice, pero mujer, ¿cómo crees que el chancho se va a hacer hombre sin vino ni asado? Y aparte el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje entre gauchesco, pueblerino, y por otro lado también la reminiscencia que me traía de las cosas que nombraba. Y en el recital del Sabalero me dieron 2 minutos para hablar con él, le pregunté cómo hacía para obtener información o las letras de las canciones, y me dice, no, eso no es mío, me dice, eso es Higinio, yo no imaginate, dice, eso habría que hablar con él. Y digo, ¿cómo? Y me dice, Higinio en este momento está en Francia, qué sé yo. Y la única que me quedaba era tratar de ubicar a Higinio Mena. Me voy a guiar por las canciones y por lo que nombraba. Es una necesidad de querer encontrar más material, más canciones, y por otro lado de tener que saber de quién se trataba y de dónde la sacaba esas historias. En la canción esa del Tío Santiago decía, las nubes se van camino a Quequén o a Trenquelauquén, tendría algo que ver con la provincia de Buenos Aires, porque el Sabalero dice en la presentación, porque después al año siguiente viene a La Plata, y cuando empieza la presentación de los temas de Higinio, dice, voy a hacer ahora unas canciones que ustedes conocen de tal disco, de un autor que es de esta zona. Y hasta señaló en un lugar, dice que está la familia, pero estaba entre el público, pero estaba lleno de gente. El Club Universal, ve que estaba la madre y alguien más, el tío, alguien que estaba, ¿viste? Los habían invitado. Después me dijeron, sí, que estaban ahí, que los habían invitado. Y esas fueron todas puntas que fui tomando. ¿Y a Belgrano cómo llegas? Y era enero del año 98. Una noche lluviosa, yo estaba ya medio aburrido, había estudiado la guitarra, ya había hecho todas las cosas que me la guía, y empecé a buscar, más o menos por donde me parecía que podía andar, los apellidos Mena. De alguna manera, no sé por qué, elegí ranchos, que a pueblos donde hubiese menos, no hubiese muchos, porque si no, no terminaba más. Algunos se quedan conversando, otros no tienen interés, y este loco sale, ¿viste? Porque en una de ahí de ranchos, le digo, no, obviamente que no tenía ni idea de quién le estaba hablando, pero le digo, ¿y usted no conoce a otras personas así? Le empecé a nombrar a algunos personajes de las canciones. Zamora, uno que era Rengo, que trabajaba que era trillador. El tipo decía, no sé, puede ser, pero no. Digo, o la panadería del Cañón. Dice, no, eso me dice, es en Belgrano, panadería del Cañón. Hay una muy famosa que fue hace mucho en Belgrano. Es el pueblo que siguió Belgrano.
El que más me siguió la conversación, le digo, ¿y de la panadería del Cañón? Ah, pero eso no, me dice, no, la familia se llamaba Bruso, me dice. Y la persona siguiente, le llamo, me dice, sí, yo soy Bruso, bla, bla, bla. ¿Y ustedes tienen algo que ver con la panadería del Cañón? Sí, mis tíos han sido los dueños hace muchos años. Una mujer que me atendió muy amablemente, muy bien, qué sé yo. A usted le va a parecer raro, yo lo que ando buscando un dato sobre un cantante, un poeta, un músico. Silencio de otro lado, ¿no? O sea, nada. Concretamente, mire, y le puse la música, el teléfono a la música, y empezó a escuchar, y me dice, no, me dice, no puede ser. Me dice, ¿quién sos? ¿De dónde sos? ¿Vos estás seguro de quién estás buscando? Le digo, sí, estoy buscando no al que canta las canciones, digo, sino al que las compuso, que es de estas canciones que sí hablan de la panadería. Si usted me dice que fue el pariente de los dueños, me dice, sí, yo lo conozco. Si vos buscás a Néstor, y me descolocó, me dice, Néstor, no, digo, yo busco a Higinio Mena. Sí, bueno, me dice, Higinio, ¿pero vos lo conocés? No, digo, yo no lo conozco. ¿Y vos sabés lo que pasó? No sé qué pasó, digo, ¿qué pasó? Y ahí me quedé con un balde de hielo. Me dice, venimos del cementerio, lo acabamos de sepultar, hoy a la tarde. Y bueno, y ahí empezó el contacto y el conocimiento ya de lleno de todo lo que... Esta mujer era la prima. Esta mujer era prima hermana de él, sí. Me quedé hablando más de como una hora después con la mujer, que me invitó a que vaya a la casa, que después lo concreté, eso, fui a la casa, y estuve en la casa de la madre, y ahí supe toda la historia, todo lo que realmente había pasado, o sea, que era un seudónimo que usaba él, que en realidad se llamaba Néstor. Él muere en Francia. La familia, por lo que me decían, más que nada fue producto de la tristeza. El funeral lo hacen en Francia, fue muy particular también, leyendo poesía, cantando canciones. Sí. Eso es lo que me ha contado después la mamá, ¿no? Y después es extraído y sepultado en el cementerio de Belgrano, en la misma tumba donde estaba el padre. Y ahí yo vi la plaquita y todo, y ahí también que dice el lugar exacto y la fecha exacta de nacimiento. Y dice La Plata, 15 de septiembre del 43, 19 de enero del 98. Que al escuchar ese disco o esas canciones nos hemos sentido atrapados. Daniel Biglietti hizo programas de reportajes. Hablando Higinio, ¿no? Higinio le cuenta las cosas que había hecho, que estuvo en La Plata, cómo conoce el Sabalero, cómo se lo vuelve a encontrar tiempo después en Europa, y ahí entablan el contacto para después que deriva en ese traspaso de canciones. Biglietti pone en un programa que se llamaba El Tímpano. La mamá los tenía grabados en cassette y me llegó a copiar uno. Y yo me tuve que volver y no me hizo tiempo a copiarme el otro. La mamá me pasó muchas cosas, ¿viste? Me pasó cassette con canciones inéditas hasta ese momento. Me regaló un libro de poesías escrito. Ahí me enteré que además escribía poesías y que pintaba, porque también me regaló, además del librito de poesías, uno de los dos que había editado, pinturas, unas postales de réplicas de las pinturas que hacía. Unas cuantas postales, como 10 o 12. Me enteré que era hincha estudiante de La Plata. ¿El seudónimo de dónde lo toma él? ¿Por qué ese nombre? Y él estuvo hasta el año 74 en La Plata. Y él formaba parte de un sindicato. Y era un tipo demasiado anarquista, demasiado no creía en ninguna ideología instaurada, ¿no? En homenaje a un compañero muerto que se llamaba Higinio Mena, como homenaje a Che Guevara, que fue a su vez un seudónimo que usó cuando huía de la entrada a Bolivia. La entrada a Bolivia, exacto.
le gustó, no le gustaba usar el nombre de él. ¿Y cuál es la canción que a vos más te gusta? Y la canción que más me gusta es El Circo Solimán. La historia de ese tipo, que le dicen circo, en realidad se trata de la historia de un solo hombre, no de un grupo, ¿no? La canción que más me gustó en toda su conformidad, en toda su globalidad, ¿no? Como canción. Me parece la más lograda de todas. ¿Es otro personaje de General Belgrano? Aparentemente es un personaje que no es del lugar, sino que frecuenta el lugar llegando siempre como viajero de trenes de carga, con algunas habilidades de malabarista y de ilusionista con las cartas, hace juegos y qué sé yo, con la complicidad de que anda, describe ahí un loro. Esta de la historia de la panadería, esa fue la que de entrada, la que más me impactó de entrada. Yo te digo, del Circo Solimán fue con el tiempo la que me parece, así después viéndolo más en retrospectiva, ¿no? Pero la primera en impactarme fue esta. El verano traía desde el olvido la siesta y el zumbido quemante de la miel, y era en vano mirar hacia el camino, seguir otro destino detrás del terraplén. El sudor brillándole en la cara, el lolo campañaba los hornos del cañón, y a su lado batallaba 12 pesos haciéndole el amor a su robusto hembrón. Truco quiero. ¿Del Choncho Lázarov sabes algo? Me decían que Higinio había terminado en malas relaciones con el Sabalero también. La Sociedad de Autores de Uruguay no le acreditó en una edición posterior, no la primera edición, pero en la segunda edición, no le acreditó las canciones a Higinio. O sea, no sé si llegaron a arreglarse en vida. Como a su vez, y esto también me lo cuenta la familia, ya venía defraudado de Lázarov, porque Lázarov aparece como autor de canciones que son de Higinio. Una de las cosas que siempre se establecen hacer es musicalizar poesía, poetas. Y Nicolás Guillén es uno de los más usados. Entonces, Higinio musicaliza la poesía Bares de Guillén. Y Lázarov la interpreta también, la toma para su repertorio, pero figura él como autor de la música. Pero en realidad la música es de Higinio. Lázarov también fue uno de los que le tomó la primera canción para interpretar. Dicen, lo conocen, le escuchan la canción a Albañil, se la piden para poder interpretarla y Higinio le dice, sí, interpretarla. Después él la escucha cuando la graba Lázarov y sí, después cuando la escucho veo que él mete muchas cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido. Evidentemente, dice, con un conocimiento musical mucho más profundo y más amplio, la enriquece, la hace mucho más linda la canción. Pero después pasan otras cosas que, bueno, que mejor no me quiero acordar, algo así, dice. En total, las canciones de Higinio hechas por Lázarov son Albañil, la primera y la principal, después Alcazotro, el Rengo Zamora y Bares, pero Bares directamente ya no figura Higinio como autor. Y ahí es uno de los líos que se producen, porque como Lázarov se muere joven también, mucho más joven todavía, nunca se pudo aclarar nada. Y Leo Maslía también interpreta Albañil, la Barnoa Carrero interpreta la canción. Después en las murgas y usan la música de Higinio para las presentaciones de las canciones que se acababan, ¿no? Sí, tengo discos de Lázarov que son muy lindos. Es muy bueno. Muy bueno, sí. Muy Esa de que dice que la idea musical, sí, totalmente. Sabe darle forma a las canciones. Además tenía un grupo. Y aparte, sí. Había fundado un grupo. Sí, yo tengo el disco de los que iban cantando. Claro.
que es un disco doble, y después tengo 2 discos de él solista. Discos digo, pero CD, ¿no? Sí, sí. Son discos también. Sí, sí. Y bueno, y también me gusta, sí, me gusta. Pero en relación a estos que estaban, ya te digo, no estaba muy bien, no han quedado bien las relaciones